Hola a todos, por acá su servidor Arnoldo Pineda y junto a mi esposa Gabriela les damos la bienvenida a este espacio llamado El Hilo Rojo, donde queremos a través de la palabra de Dios ir creciendo en esas verdades que Dios nos quiere mostrar. El hilo rojo es un nombre que surge de esos tiempos de estudio, esos tiempos devocionales, donde hemos estado profundizando en la palabra, pero hemos descubierto ese hilo que conecta todas las historias. Vemos historias que parecen al azar, vemos un arca con animales, vemos un Sansón, de pronto la cruz, vemos muchas historias que parecen no tener una relación quizás coherente, pero si prestas atención, todos estos eventos están contando una única historia. En Génesis, Apocalipsis hay una única verdad, hay un único hilo y ese hilo nos va a ayudar a caminar conforme a la voluntad de Dios en todo tiempo. Y la idea de este espacio es que planteemos temas cotidianos, qué es el amor, qué es la paz, qué es la generosidad, pero no desde una perspectiva humana, sino qué dice Dios de esto y cómo lo ha descrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que les damos hoy la bienvenida a este espacio, El Hilo Rojo. Esperamos que puedan compartir. En Venezuela, en estos últimos días hemos tenido tiempos muy duros a partir del terremoto que hace poco sacudió a nuestra nación y todos aquellos que vivimos en esta tierra lo pudimos sentir y pudimos sentir no solamente la fuerza de la naturaleza, sino también comenzamos a vivir tragedias personales, de amistades, donde hemos visto a muchas personas perderlo todo, perder a sus hijos, perder a madres, perder a hijos. Y no solo eso, sino que también hemos visto cara a cara esa sensación de finitud, de que pudimos haber sido nosotros, que todos estuvimos en ese mismo evento y vemos cómo unos lo perdieron todo, perdieron su vida, pero nos hace reflexionar un poco acerca de un tema incómodo, que es la muerte. Por eso hemos querido traer a la mesa en este primer episodio el tema de la vida y la muerte. Creemos que parte de lo que ha causado tanta conmoción, ansiedad y tristeza en muchísimos de nuestros corazones, más allá del dolor que es inevitable al vernos envueltos en una situación como esta, ha sido también que de cierta forma nos sentimos vulnerados, o sea, sentimos que Dios a lo mejor perdió el control, que Dios no nos protegió, que por qué está ocurriendo esto. Hay más dudas, hay más preguntas que respuestas. Pero lo primero que queremos comentar es que la palabra de Dios es clara en esto. Él nos habla de que sí tendríamos aflicciones en este mundo, pero que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Y lo más hermoso es que esa es la promesa que Él está cumpliendo en este tiempo. Hemos visto milagros tangibles en esta temporada porque vemos a un Dios que está ahí cuidando, protegiendo, acompañando. Y quizás esta incomodidad que sentimos con Dios es porque queremos evitar el sufrimiento. Pero la palabra jamás habla de evitar el sufrimiento, sino que atravesaremos, dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, porque Él está ahí rescatándonos de ese Seol, de esa muerte. Hay momentos donde sentimos que la presión es mayor, donde sentimos que estamos literalmente como Sadrach, Mesach y Abednego dentro de un horno ardiente, pero allí está el cuarto hombre, allí está Jesucristo. Y hoy la humanidad tiene muchos temores pequeños y grandes, pero cuando entendemos el trasfondo vemos que siempre van gobernados por un temor mayor. Por ejemplo, personas que le temen a una cucaracha no temen a ese insecto, lo que temen es a la enfermedad que puede producir. A una serpiente le tememos no por su forma, sino por el veneno que puede traer. Entonces al final todos estos temores se suman al temor a morir. Incluso temores más como el temor al rechazo. Cuando sentimos el temor a ser rechazados por otras personas, parece un temor social, pero que al ser excluidos de la manada quedamos vulnerables y podemos morir. Entonces, al final, es como si todos estos temores que el ser humano tiene dentro de su ser se traduce en uno solo, el temor a la muerte. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. En Hebreos 2, del 14 al 15, dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, fíjense bien, mediante la muerte, al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Imagínate tú, lo que Jesús quería hacer al morir era quitarle el dominio de la muerte. ¿Por qué? Porque mediante ese temor nos tenía esclavizados durante toda la vida. Del hombre, aquel a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. La libertad que ofrece Jesús es una libertad completa y uno de esos ejes de esa libertad es ser libres del temor a la muerte. La libertad que Él ofrece es que nosotros podamos vivir una vida en una plenitud que va mucho más allá de los temores, incluyendo nuestro mayor temor. Y es importante que entendamos entonces qué es la vida. Si sabemos que Él vino a librarnos del temor a la muerte, entonces ¿cómo debemos caminar en la vida? ¿Qué dice la palabra acerca de lo que es la vida de Dios? Y fíjense que una de las cosas que la palabra describe está en 1 Corintios 15, versículo 56. Dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque fíjense que
quizás entendemos que en el Génesis el pecado entró por uno, que fue Adán. Pero Jesús dice, pero la vida entró por uno, que fue Jesús. Y cuando entendemos cuál es el poder que esa muerte tiene sobre nosotros, fíjense que aquí se describe, el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el que hace que la muerte esté acechando una y otra vez a los hombres. Pero el aguijón del pecado es la ley. Es decir, esa transgresión, ese deliberadamente, porque una cosa es pecar, que es cuando nos equivocamos y no acertamos en el blanco. La transgresión es saber lo que está mal y transgredir la ley. Y cuando recurrimos, esa es la iniquidad, cuando una y otra vez estás ya cayendo en esa situación. Y la legalidad que quizás tiene la muerte sobre el hombre es precisamente el no obedecer la palabra de Dios. Por eso siento que es tan importante conocer lo que Dios dice. Pero Jesús le quitó todo poder, todo dominio, o sea, tenemos que entender es la victoria que Jesús verdaderamente tuvo en la cruz. Juan 17:13 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, fíjate que dice, y esta es, o sea, la definición de vida, según Juan 17:13, tiene que ver con conocer a Jesús. Ahora, conocer, no, la palabra que se usa para conocer es ginosco, que no es simplemente tener información, es vivir una verdad. No es lo mismo yo saber quién es mi esposa a yo vivir junto a mi esposa, estar junto a mi esposa y la conozco porque comparto una vida con ella y sé lo más profundo de sus sentimientos, conozco sus estados de ánimo, conozco lo que ella ama y me uno a ella. Cuando yo estoy unido en una relación matrimonial o en una relación estrecha, es que yo puedo entrar en ese ginosco que es conocer y allí yo puedo realmente vivir. ¿Cómo se ve la vida en la palabra? La palabra para vida es Hayim y es una palabra que representa una vida que une sangre y el ruaj, que es el espíritu. Es decir, que nosotros somos un único ser con estas dos partes fusionadas. Para estar vivo debe estar vivo tu cuerpo y tu espíritu, que es el soplo de aliento de vida que Dios le da a los hombres. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, ellos tenían una concepción diferente de la vida. Ellos pensaban que el cuerpo era una cosa y que tu espíritu vive y que al morir tu cuerpo tú sigues existiendo en la eternidad. Eso se ha adoptado, aunque no es lo que Dios verdaderamente está ofreciendo. Porque Dios incluye, eso es que Él nos promete un cuerpo glorificado. Es decir, para Dios sí es importante la vida de nuestra carne. Es importantísimo que comprendamos eso, que una de las promesas de Dios es que sí vamos a resucitar juntamente con Cristo, que Él nos va a entregar un cuerpo glorificado y esa es una promesa que debemos creer como una realidad. Sin embargo, mientras esperamos el momento de la manifestación de ese cuerpo glorificado, debemos entender entonces estos dos conceptos que surgieron en el Nuevo Testamento para entender la vida. Aquí entonces en griego surge el concepto de bios, que es la vida de la carne, y está el zoe, que es el espíritu, es la vida del espíritu. Sí, y cuando nosotros hablamos de caminar en el espíritu, tiene que ver con que no gobierno mi vida únicamente con mi cuerpo físico. Pablo hablaba de que sujeto mi carne, incluso hago sufrir mi carne intencionalmente para que mi espíritu gobierne mi vida. Nosotros muchas veces incluso tenemos tragedias humanas que estamos viviendo en este tiempo. Pero hay una gran tragedia que está en el día a día y es que muchas personas teniendo bios, teniendo vida del cuerpo, no están teniendo vida en el espíritu, no están teniendo ese zoe que viene de conocer y caminar con Jesús. Entonces en este tiempo la reflexión a la que Dios nos está llevando es a valorar la vida que Él nos está entregando, es a valorar ese bios para caminar en el zoe. Y por eso Efesios 2:9 dice que pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Vemos también otro versículo que dice, por eso vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque, ¿qué sucede? Que podemos estar vivos en nuestra carne, pero estar muertos. Una y otra vez la Biblia narra de una u otra forma que nosotros, aunque estemos vivos físicamente, podemos estar muertos en pecados, como lo dice Efesios 2:9. Y Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es una invitación constante de que aunque estés vivo, puedas pasar de muerte a vida. Es una invitación que Dios nos hace para vivir en plenitud. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, comenzamos a vivir. Cuando nosotros nos crucificamos conjuntamente con Él, y fíjate lo que dice Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso la palabra habla de que aquel que pierda su vida la ganará y aquel que quiera conservar su vida la perderá. Caminar una vida en plenitud es caminar en una vida de entrega. Cuando yo entrego mi vida es cuando entonces la vida de Cristo ahora viene a mí. Cuando yo muero a mi antiguo yo, como en el bautismo, yo muero, entro en el agua y luego ahora vivo en el Zoe, vivo en la vida. Y es una paradoja, porque tú dices, bueno, Dios una y otra vez nos dice que estamos muertos en pecados y que pasemos a la vida, pero para vivir debemos morir. Es tomar tu cruz, es morir. Y fíjense lo que dice Colosenses 3:4, porque me encanta que conecta con ese versículo de Gálatas. Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también serán manifestados con Él en gloria. Y es maravilloso porque lo que Cristo aquí nos está ofreciendo es que si queremos estar vivos, debemos recibir a Cristo, debemos contemplarlo a Él, debemos dejar que Él entre y gobierne. Y morir quizás no es morir al bios, es morir a nuestra voluntad, a nuestros propios deseos, a nuestra propia vida. Entonces, si tenemos una vida bios que Dios nos entrega, hay una vida Zoe que Él nos invita a vivir. Posiblemente tú no escogiste la vida, Él te entregó esa vida bios que ya tienes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora con ella? Y esa es una elección. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El llamado hoy es a escoger la vida, es a escoger ese Zoe, es que queremos caminar en una plenitud que va mucho más allá de nosotros mismos, que comienza por querer buscar, con querer conocer, con querer acercarnos a ese Padre, entender lo que Él plasma para nosotros y poder morir a lo que nosotros quisiéramos incluso ser para entregarnos a lo que Él quiere que seamos conjuntamente con Cristo. Que el elegir la vida es elegir ver a Dios, escuchar su palabra y obedecerla, es ponerla por obra. Cuando dejamos que el Señor gobierne y nos dé esa vida, es realmente poner por obra, leer su palabra, obedecerla. ¿Cómo puedo saber qué hacer y cómo actuar? Es contemplarlo a Él, es ver qué dice su palabra, es una y otra vez, ¿qué dices tú de esto? No solamente, yo creo que aquí se debería hacer eso, no es en mi propia justicia, no es en mis propias ideas, no es en mi propio razonamiento, sino es qué dices tú de esto. Y eso, ponerlo por obra y obedecerlo. Hoy honramos la vida de cada una de las personas que de nuestro país y de otros países han venido a ser rescatistas en este tiempo de dificultad y los bendecimos. Pero también te queremos invitar a ti a que llevando el conocimiento de quién es Dios, en hablando su palabra, en presentando a Jesús a corazones que aún no lo conocen, también vas a rescatar vidas. Vamos a rescatar bios, pero vamos a rescatar también Zoes para Dios. Aquellos que viven lejos de Dios y que puedan pasar de muerte a vida. Vive, y gracias por acompañarnos en este hermoso tiempo. Esperamos semanalmente estar compartiendo estos pequeños espacios donde podamos profundizar más en qué dice Dios y encontrar el hilo rojo en las Escrituras. Bendecimos sus vidas. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao.